Voy a intentar de resumirte de una forma muy sucinta lo que sería el concepto en sí de polimorfismo. Vamos a ver algunas imágenes para poder justamente idealizar todo eso y va a quedar mucho más claro lógicamente cuando desarrollemos código, como siempre, ¿no? Podríamos definir, podríamos definir primeramente qué es el polimorfismo. ¿Sí? El polimorfismo sería la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A modo imaginativo. Acuérdate de los videos anteriores que estamos desarrollando diferentes tipos de clases, ¿sí? Esas clases implementaban una interfaz concreta, ¿sí? Teníamos métodos que hemos desarrollado de forma abstractas, también desarrollamos de forma defaults, static, etcétera, etcétera, pero lo que más nos va a centrar a nosotros en la parte de polimorfismo son los métodos abstractos. Ni más ni menos nosotros estamos implementando polimorfismo, ¿sí? Pero es un concepto que todavía no quería tocarlo para que no se mezclen mucho los conceptos en sí, pero el polimorfismo lo estamos utilizando. La herencia y el polimorfismo está directamente relacionado. Y por intermedio de todo esto, generalmente, si de forma genérica, se utilizan lo que son interfaces. O sea que cuando nosotros tenemos interfaces, por lo general tenemos también polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo no es algo concreto como por ejemplo una interfaz en sí, que es un código que ya está implementado en Java y de esa forma nosotros tenemos que trabajarlo, ¿sí? De esa forma nosotros tenemos que definirlo. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una clase, sabemos perfectamente que una clase es diferente a un paquete. Sabemos perfectamente que un paquete es diferente, por ejemplo, a un enumerado, ¿sí? Que un enumerado es diferente a tal cosa. Bueno, este caso del polimorfismo sería una idea. No es como la herencia, que vos tenés una palabra reservada que tenés que trabajarla en sí, ¿sí? Vos colocás extends y trabajás con herencia. Vos colocás, por ejemplo, implements y trabajas con interfaces. Bueno, acá no existe el polimorfismo en sí como una palabra reservada. Existe el concepto en sí de lo que es el polimorfismo. Entonces, imagínate lo que nosotros estamos trabajando anteriormente, que son los diferentes métodos abstractos. Nosotros definíamos esos métodos abstractos dentro de lo que es la interfaz e implementamos esa interfaz en las diferentes clases. Acuérdate que nosotros teníamos, bueno, a modo ejemplificativo, teníamos la interfaz y monitor, teníamos la clase monitor, implementamos los métodos de la interfaz y monitor en esa clase y a su vez cambiamos lo que era el cuerpo de la función. Los métodos abstractos tienen esa particularidad, que vos lo definís en la interfaz y lo cambiás en la clase. Y lo implementás en la clase. Entonces, seguramente acá tengo más definido esto, perfecto. Si querés traspolarlo a lo que te dije recién, si tenemos una interfaz forma, imagínate, y tenemos estos métodos abstractos, área y calcularia. Por más que área no sea un método en sí porque le faltan los paréntesis, pero imagínate que es un método. Bueno, estos métodos abstractos se implementan en las clases que van a implementar justamente la interfaz, valga la redundancia. Y fíjate que están definidos los mismos nombres de estos métodos. Pero claro, el cuerpo del método va a ser diferente. Acordate, modo imaginativo. Acá no lo está definido todo esto, pero yo lo estoy imaginando porque me doy una referencia con esta imagen. Entonces, imagínate que estos métodos, si cambia lo que es el cuerpo, sabes perfectamente que el área de un círculo es diferente a un área de un cuadrado, un área de un rectángulo, el área de un triángulo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá se define cómo nosotros tenemos que calcular el área de esa figura geométrica. Cuadrado, por ejemplo, lo hace por altura, rectángulo lo hace por altura y así sucesivamente. Si vas cambiando lo que es la firma del método, vas cambiando lo que es lo que es el método. Y de esa forma aplicas polimorfismo. Vos definís el método en la interfaz y lo cambias en las diferentes clases que implementan esa interfaz. Así que de esa forma implementas justamente el polimorfismo, además de la interfaz. Por ejemplo, otra ejemplificación, lo podemos también realizar el polimorfismo a nivel clase, no a nivel interfaz. Y por más que esto no sea una clase en sí, ni una interfaz porque no te lo dice, pero imagínate que es una clase, tenemos en este caso un método llamado correr, y el método correr, fíjate que se hereda a través de herencia, justamente con esta clase y esta clase, este método. Cambiaría hipotéticamente lo que sería el cuerpo del método, y de esa forma nosotros podemos definir un mismo método con diferente funcionalidad. Por ejemplo, no sé, el deportista, podríamos cambiar el método a corre 20 kilómetros. El informático corre unas 2 cuadras. ¿Sí? Y de esa forma estás cambiando lo que es el cuerpo del método. O sea, estás devolviendo un string que diga tal cosa. Entonces, de esa forma aplicas que polimorfismo. Por ejemplo, tenemos también diferentes tipos de polimorfismos. Por más que esto no sea informáticamente hablando, porque polimorfismo también se aplica en todos los sentidos de la vida, con muchas cosas. Entonces, nosotros en informática, en programación, tenemos diferentes polimorfismos. En Java también, ¿sí? Paramétrico, por ejemplo, inclusión en fila no conozco, sobrecarga, funcional, ¿sí? Entre otras cosas más, que lo vamos a ir viendo paulatinamente cuando vayamos desarrollando diferentes ejemplificaciones. Y después, fíjate, esto sería el mismo ejemplo,
que este. ¿Sí? Tenemos una clase, aplicamos herencia y sabemos perfectamente que con herencia, como ya conoces perfectamente, vos vas a traer todas las funcionalidades de la clase que heredas, ¿sí? De la clase más abstracta, de la clase base, clase padre, superclase, como vos le quieras decir. Clase derivadas, clases hijas, y heredan toda la funcionalidad, por ejemplo, del carro. ¿Cuáles son las funcionalidades? Bueno, esto ya lo conocés, ya lo vimos en herencia. Número de puertas, por ejemplo, número de ruedas, número de ventanas, color, ¿sí? Son los atributos en sí. Después las funcionalidades van a ser específicas de cada clase. Ahora, si quieres aplicar polimorfismo, imagínate hipotéticamente que tengas funciones en esta clase que digan, por ejemplo, bueno, encender carro, que digan, por ejemplo, apagar carro, que digan, por ejemplo, encender luces del carro. Bueno, todo eso lo heredas, ¿sí? Y cambiamos lo que es el cuerpo de esa función. Cambiamos en sí la funcionalidad de esa función, lo que tiene que devolver esa función, lo que tiene que hacer esa función, el estado, la acción que tiene que hacer esa función, ¿sí? Ahí estás aplicando polimorfismo. ¿Con qué? Con herencia. Nuevamente en esta ejemplificación, la parte del concepto de polimorfismo está directamente relacionada con la parte del concepto de herencia, ¿sí? O sea que el polimorfismo va directamente a la mano con lo que es la herencia. Después tenemos formas de implementarlo, pero bueno, recién estoy viendo que no me gustó mucho cómo implementa esto, porque está en otro lenguaje de programación, pero bueno, fíjate que ni más ni menos tenemos mismos nombres, cambiamos simplemente lo que es la firma, cambiamos simplemente el parámetro. De esa forma aplicamos lo que es polimorfismo. Y bueno, eso fue a modo sucinto, va a quedar mucho más claro cuando empecemos a desarrollar código y de esa forma se va haciendo un poquito más familiar lo que es en sí el concepto de polimorfismo.